Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. La iglesia es un lugar aburrido y tedioso al que solo van los viejos y la gente que no tiene nada que hacer. Es un lugar para gente ignorante y fácil de manipular. Este es un lugar donde se le quita el dinero a la gente en nombre de Dios. Hola familia, muy buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes en esta oportunidad en la serie Prejuicios. Hoy quiero darle las gracias a todos ustedes que han estado comentando, compartiendo, han estado ahí. Ojalá estén hablando allí con el anfitrión, utilicen el anfitrión, pregúntele si hay alguna duda. En medio del mensaje que vamos a compartir hoy, usted puede a él o ella que estén allí en este momento. Aproveche este momento. Si usted de pronto no ha compartido esta transmisión en vivo con sus familiares o amigos, quiero decirles que ya arrancamos. Esto es RIS Online. A lo largo de la historia siempre han existido diversas situaciones, tanto buenas como malas, también dentro de la historia de la iglesia. Estas situaciones que han sucedido han creado prejuicios, ideas preconcebidas que intentan o disminuir o exacerbar la idea real acerca de cualquier situación. ¿Qué es un prejuicio? Bueno, un prejuicio es una opinión preconcebida. Generalmente es una opinión negativa hacia algo o hacia alguien que se hace sin forma y sin fundamentos, sin una razón posible y sin tener suficiente conocimiento de la situación real o de lo que está verdaderamente sucediendo. En otras palabras, los prejuicios han existido siempre, desde el inicio de la historia, y no es diferente con el inicio de la historia de la iglesia. Y han estado allí con una intención, la intención de desvirtuar, desinformar o tratar de disminuir el valor real que tiene algo o alguien. También tenemos que entender que los prejuicios siempre dañan la idea real con la que fue concebida o con la que se postula algo o alguien, una oración, una frase, una situación. Y lo único que generan es desinformación, tener una mala sensación acerca de ese algo o de ese alguien, que normalmente siempre cuando dicen una verdad a medias. Y como muchas veces nuestro pastor nos ha dicho, una verdad a medias siempre termina siendo una mentira. Por eso, el motivo de esta serie es que logremos, conocer, identificar y corregir los diferentes prejuicios que han llevado a la iglesia a perder su rumbo. Dentro de los tantos prejuicios, vamos a analizar uno que la iglesia siempre ha tenido que enfrentar. Como cristianos, tú y yo siempre hemos tenido que enfrentar ese prejuicio. Y este prejuicio, al igual que todos los anteriores, tenemos que erradicar totalmente, no solamente de nuestras vidas, sino que también nosotros seamos partícipes de multiplicar cada vez más este prejuicio, que no hace sino malinformar y tratar de deformar a los cristianos, los cuales nos escuchan y te ven a ti y a mí como un ejemplo. Este prejuicio todos lo hemos vivido. Todos hemos tenido que pasar por él, y quizás tú y yo, en medio de que pasamos por este prejuicio, siempre hemos tenido, como muy bien lo describimos anteriormente, una idea mal concebida, desinformada, desvirtuada de lo que realmente es. Sobre todo porque el prejuicio del que vamos a hablar hoy es uno por el cual no nos gusta, ni a ti y a mí. La gran mayoría de las veces
No nos gusta tener que vivirlo. Y este prejuicio son las pruebas. A ninguno de nosotros nos gusta tener pruebas, vivir pruebas en nuestra vida. Y se ha vuelto un prejuicio, ¿por qué? Porque no conocemos la razón real por la cual el Señor las permite en nuestra vida. Y si la conocemos, mientras la estamos viviendo, tendemos a olvidar. Es como esos lapsus muy concebidos por nosotros mismos. Esos olvidos muy generados por nuestra propia humanidad, que mientras los estamos atravesando todas las pruebas, siempre tendemos a olvidar la razón real por la que Dios permite que éstas lleguen a nuestras vidas. Nadie quiere atravesarlas, nadie quiere pasar por ellas. Son indeseables, puesto que aparte de que nos incomodan o a veces nos sacan de nuestra zona de confort, también muchas veces duelen, y duelen muchísimo, porque tocan áreas que quizás Dios todavía no ha terminado de formar, y siempre llevan a nuestro espíritu y a nuestro corazón a veces hasta los límites que nosotros antes no conocíamos de nosotros mismos. Pero Dios usa estas pruebas para saber cuánta fe en Él tenemos y para probarnos hasta cuándo podemos llevar confiando en Él. Él nos lleva hasta ese límite para que nosotros podamos demostrar con nuestras propias acciones que nuestra fe es real, pura y verdadera. Y siempre tienden a quitar esa escoria que hay en nuestra vida y a dejar solamente lo real, lo puro y lo verdadero. Por estas razones que las pruebas se han convertido en un prejuicio para las personas y más para nosotros los creyentes, pues cuando llegan renegamos, lloramos y a veces hasta maldecimos, y no nos damos cuenta que juntamente con la prueba nos da la salida. ¿Qué tal si lo coloca allí en la caja de comentarios para que activemos ese chat, para que el anfitrión o la anfitriona que estén allí estén pendientes de lo que ustedes están colocando? Y es más, si usted en este momento se encuentra pasando por una difícil prueba, yo le invito a que le escriba al anfitrión o a la anfitriona para que juntos lo podamos apoyar en oración, para que Dios le dé la fuerza, la fortaleza, los medios para que pueda salir de allí prontamente, si esa es la voluntad de Dios. La prueba viene con salida. Solo en medio de la prueba, tanto Dios como nosotros nos daremos cuenta de qué tan enfocada y qué tan avivada está nuestra fe. Y si llegamos hasta el final, podemos eliminar de nuestra vida este prejuicio que ha afectado a tanto cristianos como a la iglesia en general durante toda su historia. Nosotros no podemos ver la prueba como un castigo, como una maldición, pues estas son el escenario perfecto para creer con más fuerza en lo que Dios te ha prometido a ti y me ha prometido a mí. Por eso, cuando han venido las pruebas a tu vida, ¿cómo las has visto o cómo las has enfrentado? Si en este momento estás viviendo una prueba, ¿cuál ha sido tu actitud? ¿Qué es lo que estás viendo en medio de esta prueba? ¿Una maldición? Como algunos tienden a decir, no, esto es el karma. Algo malo hice y entonces se me está regresando. Quiero aclararle esto. Si usted es un hijo o una hija de Dios, si usted recibió a Jesucristo en su corazón, si usted es una persona que se considera nacido de nuevo, entonces el karma para nosotros no existe. Porque sencillamente nosotros, todo lo viejo quedó atrás. Las cosas viejas pasaron, Dios hizo una cosa nueva. Está haciendo algo nuevo en ti y en mí. Así que si hoy en día estamos pasando por una prueba, por más difícil que sea, no tiene nada que ver con tu pasado. Tiene más bien que ver con lo que Dios quiere formar en ti en este momento. Algo que Él quiere hacer con tu vida, que necesita que se forme para poder llevarte hasta el final en el futuro. ¿Cómo estás enfrentando esta prueba? ¿Crees que es la manera en que Dios prueba para saber qué tanta confianza tienes en Él?
¿No será que esto que está pasando ahora, esta situación que está pasando o esa situación que pasaste, era algo con lo que Dios quería eliminar el prejuicio de que era una maldición o un karma y sencillamente quería probar tu fe? Pues bien, acompáñenme por favor a la carta según los Corintios, la carta que Pablo escribió a la carta de Corinto, y vamos a leer el capítulo 10, versículo 13. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Por favor, síganme en la pantalla y quitemos este prejuicio. Primera de Corintios 10, capítulo 13, versión Dios habla hoy. Y dice de la siguiente manera: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. Por el contrario, cuando llega la prueba, Dios les dará también la salida de ella para que puedan soportarla. Este versículo deberíamos enmarcarlo nosotros como cristianos, sobre todo cuando estamos enfrentando diferentes pruebas en nuestra vida. Primero, el cara de parte de Dios que ninguna prueba que tú o yo a vivir, otro humano nunca antes la ha vivido. Pues sí las han vivido. Y que no solamente esto, sino que también el Señor nos va a dar la fortaleza para poder atravesarla. Que juntamente con la prueba, Él nos dará la salida. Y que Él también estará con nosotros en medio, está con nosotros en medio o estuvo con nosotros en medio de la prueba. Pablo le deja claro a los corintios que ellos no eran los primeros en enfrentar pruebas, pero como ellos tenían tan preconcebida la idea griega acerca de que los dioses les enviaban dificultades a su vida como castigo o como karma, entonces esa idea preconcebida estaba tan sembrada en el corazón de ellos que tendían a comparar al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, el creador de los cielos y la tierra, con otro Dios de esos que ellos inventaban a su imagen y semejanza. Pero Dios les está aclarando muy bien lo que estaba haciendo, y es que Él nunca permitirá que pasemos algo por lo que nosotros no podamos. Permite las pruebas en nuestra vida, pero porque hay algo que Él quiere formar en nosotros. Pablo, al decirle a los corintios que esas pruebas eran humanamente posibles de enfrentar, les estaba dando a entender que debían enfocar sus fuerzas, su confianza, su lealtad en Dios y hacia Dios, pues solo con su ayuda podrían salir victoriosos. Está bien, son pruebas que otros humanos han enfrentado. Y quizás otros humanos han fallado en esa misma prueba. Quizás otros humanos han claudicado en esa misma prueba. Lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros desarrollemos esa fe, esa confianza en Él. Que entendamos que solamente de la mano de Él, con la ayuda de Él, entonces vamos a poder salir victoriosos de las pruebas que pasamos, estamos pasando o pasaremos. Como hemos dicho en temas anteriores, los corintios se habían dejado permear por la cultura, y nosotros como cristianos hoy en día muchas veces también nos dejamos permear por la cultura y pensamos que situaciones que estamos viviendo sencillamente son por los errores que hemos cometido, son sencillamente maldiciones que otros nos han enviado, pero esto no es así. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que entender de que no hay poder por fuera de Dios que pueda en contra de Dios. No hay nada que llegue a nosotros que sencillamente pueda maldecirnos, porque ya Dios nos bendijo. Entonces, no hay nada que pueda con nosotros. Por eso la palabra es clara: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Y yo estoy muy claro en que existe la brujería, en que existen las maldiciones, en que existe la santería, la palería, que existen todo tipo de artes ocultas que pueden enviar maldiciones y las pueden enviar. Pero el problema es que lleguen, mi hermana, mi hermano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con el Señor. Ellos pueden hacer muchas maldiciones y enviárnoslas, pero no van a llegar, no pueden llegar si nosotros estamos realmente firmes en el Señor. Porque para que lleguen, el Señor tendría que permitírselos. Ahora bien, como tenemos que ver las cosas, es que muchas veces pasamos dificultades no porque la prueba no sea superable, sino porque intentamos superarlas en nuestras propias fuerzas. Y allí es cuando estamos cometiendo un graso error, pues cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas siempre vamos a claudicar dejando todo a medias, porque confiamos más en nosotros que en Jesús. Y cuando confiamos en Jesús, tenemos la certeza de que podremos llegar hasta el final. Dios nos ha prometido que no solamente va a darnos la salida, sino que también va a estar con nosotros en medio de todos los procesos, todas las pruebas, y siempre va a estar día a día mostrándonos paso a paso cómo ver esa salida. Muchas veces nosotros no la hemos visto porque a cada prueba, a cada tentación, a cada conflicto, siempre nos enfocamos en lo que estamos enfrentando, nos enfocamos más en lo que estamos enfrentando y dejamos a un lado a aquel con quien estamos enfrentando cada situación y cada problema. Lo que necesitamos siempre que enfrentemos una situación difícil es llenarnos de Dios, llenarnos de confianza en Él, de su palabra, y siempre estar muy enterados de que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, nada puede contra nosotros. Que la situación, por más difícil que parezca, aunque la montaña parezca difícil de alcanzar, siempre tendremos confianza en el Señor. Yo estoy seguro que tú has vivido pruebas difíciles en tu vida, al igual que yo, pero cuando confiamos en el Señor nos ayuda a salir de la prueba. Entiendo que hay pruebas que son duraderas. Estamos preguntándonos cuándo, Señor, hasta cuándo nos dará la salida, Dios. Por favor, humanamente hablando, yo ya no aguanto más, pero te pido por favor que me des la fuerza, Dios. A veces lloraba y le decía, Señor, tu palabra dice que tú le multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo le decía, Señor, ahora es cuando, Señor, porque yo ya no tengo nada. No quiero ni pararme de la cama, Señor, ayúdame. En alguna ocasión, yo les he contado cuando he estado 6 años en diálisis, he tenido que esperar trasplante donante cadavérico en 2 ocasiones, y la última vez que tuve que esperar durante 4 años. Llegaba un momento en que yo me tenía que levantar a las 4:30 de la mañana para ir a la diálisis día de por medio, y a esa hora a veces estaba lloviendo fortísimo y yo tenía que ir a una distancia supremamente lejana para poder llegar a la unidad renal, y yo me levantaba y le decía, Señor, yo no aguanto más. Y trataba de vestirme como podía, porque aparte de que estaba muy enfermo, tenía un catéter en el pecho que estaba adentro de mi corazón, y yo decía, Señor, yo ya no aguanto más. Tenía que taparme ese catéter, porque con la lluvia ese catéter no se podía mojar, pues si se mojaba se infectaba y me caía una infección pues nada más que en el corazón y me moría. Y yo le decía, Señor, yo ya no aguanto más. Hasta que hace 2 días estaba hablando con mi esposa, ella me estaba recordando de cómo fue el día en que por fin, después de 4 años de espera, pudimos recibir esa llamada para ese donante. Amiga, mi hermana, mi hermano, yo sé que es esperar, yo sé que es tener una situación que uno siente que ya no más, yo sé que es vivir una prueba, pero yo también sé que es enfrentarla de la mano del Señor, pues cuando yo pensaba claudicar y que ya no aguantaba más, el Señor colocaba fuerzas en mi corazón para que yo pudiera seguir avanzando, y recibí la promesa.
Hoy en día yo disfruto de mi segundo trasplante de riñón y yo no sé qué vaya a pasar mañana. Lo único que sí sé es que el Señor está conmigo, así como está contigo en esa situación que tú también estás pasando. Por eso no desfallezcas, ánimo. Ánimo que el Señor está contigo y mira si estás fortaleciéndote en cualquier otra cosa menos en el Señor para que tú puedas salir adelante en medio de la prueba que estás viviendo. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente. Para llegar a un feliz en cualquier situación, necesitamos de la ayuda divina y esta se logra solo cuando Dios y su palabra. Te lo voy a volver a repetir. Para llegar a un final feliz en cualquier situación, necesitamos de la ayuda divina y esta se logra solo cuando la confianza está en Dios y su palabra. Quizás hay cosas que aún no has logrado y estás luchando para salir adelante, pero si sigues haciéndolo a tu manera y omitiendo a Dios de la ecuación, pues vas a dar cada vez otra vuelta más en la rotonda. El consejo que hoy Dios quiere darte a ti y quiere darte a ti en este momento es que enfoques tus fuerzas en Él. Enfócate en su palabra y pídele. Y si tú me dices, pastor, ya lo estoy haciendo, entonces continúa haciéndolo. Porque Él está allí contigo en medio de la prueba y seguramente te va a dar la salida. Dios no promete a los cristianos que no vendrán conflictos. Hay algo, una idea, ahí hay otro prejuicio, una idea preconcebida que la gente cree que se vuelve cristiano, se bautiza y a partir de ese momento solamente van a haber victorias. Pero la palabra es clara, la palabra dice que a todos nos va a llegar el día malo. La palabra dice que tendremos que pasar por situaciones difíciles. La diferencia nuestra con las personas que no tienen a Jesús en el corazón es que nosotros tenemos quien nos ayude. El Todopoderoso está con nosotros, moviendo para que puedas salir victorioso de cualquier situación. Por eso, nunca digas no puedo. Nunca digas esta situación está tan dura, nunca voy a salir de ella. Nunca digas eso. O peor, esta es la peor de todas. ¿Será que Dios sí me ayuda? Hombre, por favor, ¿cómo no te va a ayudar? Si tú colocas tu confianza en Él, te apoyas en su palabra, lo buscas con sinceridad, en oración, en ayuno, Él nunca, la palabra dice que un corazón contrito y humillado, Él nunca va a desechar. Así que conforme a lo que dice su palabra y tú ya tienes un corazón contrito y humillado, ya puedes estar seguro que el Señor está en la situación. Por eso tampoco digas ¿hasta cuándo enfrentaré esto? Porque yo lo dije muchas veces, pero evita decir esta frase. Más bien te doy un gran consejo y esta es una frase de mi esposa, esta no es mía. Un día a la vez, un día a la vez. No pienses en mañana, no pienses en ayer, hoy. Un día a la vez. De hecho, si les mostrara en mi casa, tenemos por varias partes esa frase en pósters, en cuadros, la tenemos en la agenda, un día a la vez. Y mucha gente que es cercana a nosotros sabe que es así. ¿Por qué? Porque entendemos que la prueba, Dios nos dará nuevas fuerzas, Dios nos dará el cómo enfrentarla, pero hoy un día a la vez. Mejor enfócate en entender que si estás pasando por un momento de prueba es porque Dios sabe que puedes resistir, pero sobre todo confía en Él. Piensa si en muchas ocasiones has enfrentado situaciones en tus fuerzas. Piensa si en cuáles de esas situaciones tú has salido avante. Piensa en esas situaciones de las cuales tú has podido salir victoriosa o victorioso y pregúntate en quién estabas confiando. ¿Qué tal si desde hoy nosotros colocamos toda nuestra confianza en el Señor de la situación que estemos enfrentando? ¿Qué tal si nosotros pensamos no en la situación, no en el problema, no en la prueba, sino en las promesas que Dios nos ha hecho? ¿Qué tal si hoy pensamos hasta dónde podremos llegar en el Señor, confiando en lo que Él nos ha prometido? Independientemente de la prueba, independientemente de la dificultad, piensa en la palabra de Dios, que
Dios te está dando a ti para que te aferres a ellas. Recuerda que Él le multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y quizás hoy estás viviendo una prueba que tú dices, yo ya no aguanto más. Pues aférrate a esta promesa y dile, Señor, yo no sé cuánto va a durar esto, pero lo único que yo sí sé es que tú estás conmigo en medio de esto. Y entonces ya no se trata de mí, sino que se trata de ti. Los prejuicios, los conflictos y las tentaciones tienen una salida siempre que tengamos que enfrentarlos, pero el resultado, si es favorable, no depende de qué, no depende de la situación, no depende la prueba que estemos enfrentando. ¿En quién estamos confiando? Mi pregunta para ti sería, ¿en quién estás confiando? Y si tu respuesta me dices, pastor, yo estoy confiando en el Señor en medio de esta situación, entonces yo primero te felicito y te animo a que sigas esforzándote a pensar, a meditar en su palabra, en sus promesas. Sigue orando, sigue ayunando, porque recuerda que un corazón contrito y humillado el Señor jamás va a desechar. ¿En cuántas pruebas tú has llegado hasta el final avante y han tenido un final de bendición? Pregúntate en quién estabas confiando en medio de esa prueba. ¿Por qué crees que hoy va a ser diferente? No lo hagas diferente, sigue confiando en el Señor en medio de lo que hoy estás viviendo y verás un resultado de bendición para tu vida. Por eso, ¿cuál es el desafío de Dios para tu vida en este día? Enfrenta cada situación con la certeza que Dios te dará la salida y la victoria en todo. En cada prueba que tú vivas, enfrenta cada situación con la certeza que Dios te dará la salida y la victoria en todo. Padre, en esta noche o en esta tarde o esta mañana, a la hora que tú estés viendo este video o esta transmisión en vivo, es la noche aquí en Colombia, declaramos, Señor bendito, que confiamos en ti, que ponemos nuestra confianza plenamente en ti, Señor, y que en medio de esas situaciones, de estas pruebas que estamos viviendo, Señor, vemos la salida gracias a ti, Señor, que tú eres el que está peleando por nosotros, Señor, y que ponemos toda nuestra confianza en tu palabra, en tus promesas y en tus fuerzas, Dios. Padre, gracias por la vida de todos y cada uno de los que están viendo este video, esta transmisión en vivo, Señor, y te pido, Dios, que los fortalezcas, Señor, que les des ánimo, Dios bendito, y que empieces, Señor bendito, por favor, por tu misericordia, a mostrarles paso a paso la salida, para que ellos la gloria y la honra siempre, siempre, siempre te la den a ti, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.